Poltergeist. El 15 de abril del 2006 nos sentamos ante el micrófono rodeados por una sensación de inquietud emocionante que se sentía a flor de piel. Tras 20 años de secretos y silencio, nuestro equipo podía pasar una noche en el interior del antiguo edificio de la Diputación de Granada. Con el enviado especial de Milenio 3, Juan Jesús Vallejo, vivimos una noche intensa y distinta. Logramos reunir a las personas que en su día fueron testigos de aterradoras experiencias allí dentro, tanto como para protagonizar sin quererlo la primera investigación oficial efectuada a petición de la propia Diputación ante el pánico colectivo que había apoderado de los trabajadores de aquel inmueble. Era como romper un precinto de 2 décadas en busca de nuevas pruebas de un misterio que quedó inconcluso. Quizás sea momento de conocer lo que allí ocurrió en 1986 para que con tal libertad calibren si nuestra emoción era exagerada o no. Los muertos sin descanso. La historia de la Diputación de Granada es un verdadero expediente X español. Tiene todos los elementos para ser considerada clásica entre las historias de fantasmas, de aparecidos o de fenómenos extraños. En la actualidad, este edificio se halla en pleno proceso de recuperación y rehabilitación. Quizá en estos momentos tenga una apariencia completamente distinta a la que tuvo a mediados de la década de 1980. En aquellos años era casi un búnker, una mole de hormigón cerrada a cal y canto, sin ventanas y sin vanos, más parecido a un cofre nuclear que a un verdadero edificio habitable. En diciembre de 1986, varios empleados y funcionarios de la Diputación de Granada aparecieron en los medios de comunicación y anunciaron que se negaban a seguir trabajando allí. Lo cierto es que esgrimieron una extraña excusa. Estaban amedrentados y atemorizados. Ellos decían que algo terrorífico ocurría allí, que los grandes archivadores, según los informes periciales de más de 150 kilos, se movían solos, que varias empleadas de la limpieza fueron arrastradas por el suelo, empujadas por manos invisibles, que había luces, que se escuchaban voces. Por experiencia sabemos que este tipo de hechos son como larvas que eclosionan tras permanecer dormidas durante mucho tiempo. Por esta razón es necesario acudir a la historia y quizá ella no aporte datos explicativos concluyentes, pero sugiere que los acontecimientos se encadenan de un modo prodigioso. Es necesario, por tanto, remontarse muchos siglos atrás. En la Guía de Granada, de Manuel Gómez Moreno, y en otros textos históricos ortodoxos no se habla de estos fenómenos extraños, pero permiten adentrarse en la historia de este peculiar lugar y saber qué ocurrió allí en tiempos pretéritos. Gómez Moreno, en 1892, hablaba de este emplazamiento y decía que se tenía constancia de que allí se levantaron durante el medioevo hispánico hasta 3 mezquitas funerarias, 3 mezquitas en las que se rendía culto a los difuntos. En algunas crónicas antiguas se habla del templo de Sanacat, que en 1508 fue sustituido por una iglesia cristiana, la iglesia del Corpus Christi, que luego se presentó bajo la advocación de la Magdalena. Las crónicas del siglo XV hablan de un almacén de tela cercano, junto a la iglesia, donde se dan varios suicidios. Varias personas se ahorcan por temor a que algo los mate, y se hablaba de algunas imágenes religiosas que habían cambiado de lugar, cuadros que se giraban y toda una fenomenología que hoy consideramos poltergeist. En 1891 se produce un acontecimiento oscuro en esa calle, un suceso extraño y poco documentado. Juan Enrique Gómez, periodista del diario Ideal de Granada, que siguió de cerca los acontecimientos de la Diputación de Granada y responsable en buena parte de su difusión en toda España, recuerda los datos que se tienen al respecto. Es posible que ocurriera un accidente con un coche de caballos en aquel lugar. Al parecer, se trataba de un carruaje guiado por un prestigioso político de la época y que se asustó al ver un entierro que se estaba celebrando en la iglesia con pompa fúnebre muy exagerada, según las crónicas. El político sufrió alguna herida, el coche de caballos arrolló a algunas personas y, por lo visto, mató a varios niños.
Este político fue luego decisivo en esta historia, porque influyó en las autoridades de la iglesia para que se cerrase la iglesia y se cambiase de emplazamiento. De ahí arranca la historia y de ahí parte la tradición popular que habla de espíritus que no llegan a donde deben. Juan Jesús Haro Vallejo y Lorenzo Fernández Bueno, autores de Operación Andaluz, donde se trate este y otros asuntos, recuerda que esta zona de Granada, en torno a la antigua iglesia de la Magdalena y la plaza de Birmalda, parece estar marcada por lo fúnebre y lo macabro. Muy cerca del lugar que ocupaba la Diputación de Granada estaba la antigua entrada a la plaza de Birramala, el Arco de las Orejas, que era el lugar donde se les cortaba las orejas a los ladrones y se colgaba allí para atemorizar a los que entraban en la ciudad de Granada, para que no se les ocurriera robar. Hacia 1973, una empresa multinacional de grandes almacenes que prácticamente se evaporó de España, Woolworth, compra el edificio y lo transforma en un bloque de hormigón. Es a partir de ese momento cuando empiezan a producirse macabros hallazgos. Durante las obras de edificación se encontraron restos humanos que parecían corresponder a niños de corta edad. Juan Enríquez Gómez precisa este hecho. Sí, fue cuando se comenzó a construir el edificio de Woolworth y se realizó la primera cimentación. Se dio con los muros originales de la mezquita sobre la que se sustentó la iglesia posterior del Corpus Christi y después de la Magdalena. Uno de esos muros tenía al parecer un tipo de ladrillo diferente al resto. Al abrirlo aparecieron un montón de restos humanos y huesos. Luego se comprobó que pertenecían a niños de corta edad. Esos huesos eran de cadáveres que estaban emparedados. Esto no quiere decir que fueran emparedados en vida, sino que probablemente se enterraron allí. Al parecer, según afirman los investigadores locales, los niños muertos tienen una influencia decisiva en esta historia. Niños muertos al ser aplastados por un carruaje a finales del siglo XIX y niños muertos y emparedados muchos siglos antes. ¿Cuándo? Comienza a desvelarse los pasajes más oscuros y siniestros de nuestra historia. Juan Jesús Haro Vallejo explica por qué se hallaban estos restos infantiles en aquel lugar. Lo que sobre los niños emparedados es que ese convento de la Magdalena o del Corpus Christi fue utilizado por las damas de alta alcurnia de Granada y de otros lugares cercanos. Cuando se quedaban embarazadas y no deseaban tener a sus hijos, por las razones que fuera, ingresaban al convento, al parecer, abortaban y esos son los fetos que se encontraron, según apuntan algunas investigaciones. Juan Enríquez Gómez explicaba que ya por entonces el lugar resultaba incómodo e inquietante. Los empleados de Woolworth, una vez que se abrió el nuevo edificio que se había construido sobre las ruinas de aquella iglesia y sobre las tiendas de la Magdalena, decían que la gente no compraba y que los ciudadanos prácticamente evitaban bajar al sótano de esos grandes almacenes. Los almacenes fueron un completo fracaso. La gente que entraba en esa gran superficie se encontraba un poco rara. Este es el modo de explicar la inquietud y el desasosiego que generan ciertos lugares. Finalmente, dadas las circunstancias, la empresa cierra sus puertas y el edificio pasa a manos de la administración provincial. En 1985 se instalan allí las oficinas centrales de la Diputación de Granada. Cuando la Diputación decide comprar ese edificio y rehabilitarlo para instalar allí gran parte de sus oficinas, añade el periodista de El Ideal. Los funcionarios, nos llegaban comentarios. Aquí hay cosas raras, aquí hay ruidos, la gente no se siente bien. Noches de terror. En 1986, un año después de la adecuación del edificio como sede de la Diputación Provincial de Granada, los sucesos comienzan a ser dramáticos. El vicepresidente de la entidad, José Luis Medina, recordó que durante el proceso de rehabilitación de los antiguos almacenes ya se habían producido alteraciones muy molestas. Comentó ciertas desapariciones misteriosas de planos y herramientas que se encontraban perfectamente cerradas en maletines. En diciembre de 1986, algunos funcionarios como Concepción Castilla denuncian lo que estaba ocurriendo. Decían que había ruidos en las paredes, explica el compañero del Ideal.
Los espacios en el interior del edificio no estaban separados exactamente por paredes, sino por mamparas de aluminio y madera, como ocurre en algunas empresas grandes o en ciertas administraciones. ¿Oían ruidos? ¿A qué se debían? Eran archivadores que se abrían y cerraban dando grandes golpes, carpetas que caían al suelo, bolígrafos que se desplazaban por la mesa y caían y rodaban por las escaleras. Las líneas telefónicas se cortaban y los funcionarios no podían identificar los ruidos y señales que emitían los auriculares. Y por las noches los vigilantes de seguridad llegaban a oír gritos, susurros, incluso alguno llegó a decir que había figuras de plasma o espectros. El jefe de mantenimiento del edificio, Manuel Moya, hablaba de una especie de luz flotante, una semiesfera que se estabilizaba frente a él y al tiempo sentía una presión que identificaba como un fenómeno físico, sin ninguna duda, como si alguien le pusiera las rodillas en el pecho y deseara asfixiarlo. Todo esto le ocurrió durante la noche y en la más completa soledad. Esto era fenomenología poltergeist, claramente, asegura Vallejo. Los funcionarios decían que no podían seguir allí, simplemente, que aquello era insoportable. Llegaron a colocar estampas de santos en las mesas, en los tabiques, en las máquinas de escribir y por miedo o superstición se entregaban a rezos y oraciones. Quizá deba recordarse aquí que no se estaba tratando un asunto que ocurriera en la España medieval, sino a finales del siglo XX, y que afectaba a personas normales que viven en un mundo moderno y poco dado a las creencias irracionales. Eran simplemente personas que nunca habían presenciado nada parecido en su vida. Vallejo recuerda la situación con estas palabras: sí, hubo prácticamente un estado de terror. En el sótano, según los testigos, simplemente desaparecían objetos, como por arte de magia. Esto, junto a los ruidos de las máquinas de escribir, debía de ser terrorífico. Los guardias jurados, al hacer la ronda, dejaban las puertas cerradas y, cuando volvían a hacerla más tarde, estaban todas abiertas. Esto fue lo que realmente provocó el pánico y la intervención oficial. La psicofonía. La situación había llegado al límite. Los periodistas del Ideal de Granada, con Juan Enríquez Gómez a la cabeza, se hicieron eco de las quejas de los funcionarios, dieron la noticia y el caso adquirió gran resonancia. Aparecieron noticias al respecto en distintos semanarios nacionales y se hicieron reportajes para la televisión. Los testimonios aportados tenían tanta fuerza y verosimilitud que las autoridades no podían ocultarse, de modo que se organizó una experiencia inédita en España. Un grupo de especialistas que configuraban entonces el Grupo Omega obtuvo un permiso especial avalado por el vicepresidente de la Diputación de Granada, José Luis Medina, para investigar durante 3 días y 3 noches qué sucedía entre los imponentes muros de hormigón del edificio. El equipo estaba dirigido por Juan Burgos y con él se encontraban también médicos, psicólogos y otros especialistas. Se trataba de realizar una investigación seria sobre el asunto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se encontró? Pilar Perry estuvo presente durante esas 3 noches junto a médicos, ingenieros y parapsicólogos y comenta así su experiencia. Fuimos a ver qué veíamos allí y, bueno, yo puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que iban y venían. Una siempre tiene que buscar explicaciones racionales que siempre o casi siempre pueden encontrarse, y pensé que podrían ser luces o reflejos de los automóviles de la calle, en el exterior, pero, claro, allí no había ventanas. Además, Pilar asegura que había dejado una billetera en la mesa y de pronto salió por el aire haciendo giros como un semicírculo y le golpeó en el rostro al parapsicólogo Juan Burgos. Con ser impresionantes estos sucesos, lo que más atrajo la atención de Pilar Perry fue otro elemento clave: se oían voces. Eso fue lo que más me chocó de toda la investigación. Teníamos en cada planta una grabadora que simultaneaba posibles psicofonías con cámaras de infrarrojos que iban registrando la posible actividad. Allí se oyeron voces, como si hubiera 3 o 4 voces discutiendo. Había unas escaleras muy grandes que se dirigían hacia la última planta y allí se oía como a 3
o 4 hombres discutiendo, aunque no se entendía qué decían. En una de aquellas grabadoras de las que habla Pilar se registró una de las voces más impresionantes y terroríficas que pueden escucharse. Esta grabación, presuntamente paranormal, fue obtenida por el investigador Mariano Carmona Almendros, ya fallecido, en una habitación completamente vacía del sótano. Se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias en estos casos con los precintos pertinentes en la grabadora magnética. Cuando se revisaron las grabaciones, pudo oírse una voz desagradable y oscura, un lamento quebrado y largo que amenazaba a los presentes. Una compañía, tengo una lengua, os arrepentiréis. Parece la voz de un anciano. En realidad, las 2 primeras frases son difícilmente identificables. En una audición no especializada parece como si se hubiera ralentizado la velocidad normal de la grabación hasta detener en algunos momentos la misma, lo cual imprime en el ánimo del oyente un terror y un espanto poco comunes. Los primeros informes especialistas de otorrinolaringólogos y de expertos ingenieros, sin embargo, hablaban de una sola posibilidad de crear este tipo de sonidos. Se trata de un método muy complejo a través de una especie de cable de acero con una incisión que podría provocar esa vibración y deformar así la voz. Pedro Amorós, experto informático, hizo un análisis de aquella psicofonía y ofreció una explicación. Para mí, personalmente, la traducción de esta voz sería: en la compañía de un lugar de hablar, con la lengua os arrepentiréis. Esta grabación ofrece matices distintos a otras que se han estudiado. En primer lugar, se puede encontrar el tono y el timbre que caracteriza a una voz humana, y se puede asociar a una garganta concreta. Se podría incluso llegar a asociar esa voz a una persona. Eso se llama huella foniátrica, la forma del paladar, la forma de la lengua y otros parámetros que hacen de las voces elementos únicos. Estas identificaciones se consiguen mediante programas informáticos. Nunca se pudo aclarar qué significaba aquel mensaje, qué quería decir y por qué amenazaba al grupo interdisciplinar de la investigación. Al tiempo que se producen estas inserciones magnofonéticas, ocurren algunos hechos propios en la ciencia ficción. Juan Burgos, uno de los directores del grupo Omega, sufrió heridas que solo pueden considerarse sorprendentes mientras estaban registrándose esas voces en la grabadora, explica el periodista del Ideal. Y a la vez que dejaban unas escaleras, Juan Burgos sintió una opresión en la mano derecha, entre el dedo pulgar y el índice, y un dolor. Retiró la mano y observó, y vio las incisiones o marcas de una especie de dentadura que podría ser de un niño o de un perro pequeño. El médico, Juan Rodríguez Galindo, confirmó que esas marcas correspondían a la dentadura de un niño, pero a los pocos minutos le volvió a ocurrir en la otra mano. Además, sentía como una opresión que le empujaba hacia la pared. Tanto la psicofonía como la herida son reales, añade Vallejo, porque entrevisté al doctor Galindo, que fue quien dejó allí la grabadora. Aunque en la actualidad no quiere hablar, no creo que mintiese. Todos los que estaban allí me certificaron la honestidad de la grabación. Llevaban un medidor de campos magnéticos y, acercándolo a la pared, apareció lo que Juan Burgos describió como una especie de rayo. Giró el aparato, que se rompió, y al examinar la mano, el doctor dijo que aquello era como una mordedura de un perro o un niño. El doctor dijo que era imposible que el mismo Burgos se hubiera infligido aquella herida por afán de protagonismo o por otras razones. La triste mirada del padre Benito. Otro de los sucesos acontecidos en aquellas noches de diciembre tuvo consecuencias inesperadas. Aquel grupo de investigadores pudieron contemplar aterrorizados una figura fantasmal que podría identificarse como un sacerdote, con ropajes telares. Estuvo frente a ellos durante unos segundos. Juan Burgos la vio, asegura Juan Enríquez Gómez, y él decía que el fantasma de la Diputación podría ser un hombre de unos 45 años, con un rostro de líneas duras, pelo gris y una profunda expresión de tristeza. Esa imagen era muy plana, apenas sin relieve. De la descripción que hizo Juan, se hizo un retrato robot en la redacción del periódico Ideal: nariz afilada, aguileña, ojos pequeños y muy profundos,
cejas separadas, mentón pequeño y mandíbulas muy anchas. Este retrato se publicó en el periódico y apareció también en Tribuna y en algunos programas de televisión. Uno de esos días que apareció en televisión, una señora llamó a Juan Burgos. Era una señora que vivía en Madrid y le dijo, muy asustada, que ese dibujo se correspondía en todo con un antepasado suyo, con un cuadro que ella tenía en su casa. Ese antepasado suyo había sido el último párroco de la iglesia de la Magdalena y se llamaba el padre Benito. Las reacciones no se hicieron esperar. Se decía que el padre Benito clamaba con su presencia ante la profanación de aquel lugar. Este es, en resumen, el cúmulo de sucesos que acontecieron durante aquellas 3 noches de diciembre de 1986. La concatenación de episodios, poltergeist, voces, luces, apariciones, psicofonías, etc. No han podido fijarse respecto a la historia del lugar, aunque aquí se han ofrecido datos más que relevantes para que el lector pueda hacerse una composición más o menos ajustada. En Milenio 3 acostumbramos a rescatar todos los datos y documentos para que sea el oyente el que tenga toda la información y saque sus conclusiones. Sin embargo, hay que reconocer ciertos vacíos. Lo que ocurre, y esto es frecuente cuando se abordan temas semejantes, es que después de 15 años de investigación, pocas personas deciden hablar. Se producen silencios significativos de personas que estuvieron allí y de testigos que han preferido sellar su voz. ¿Por qué razón?